Pensemos en dos situaciones imaginarias que voy a plantearte. En la primera, por favor recuerda una conversación cotidiana, la conversación cotidiana más reciente que hayas sostenido. Piensa en la situación, en las circunstancias, en las condiciones que determinaron esa conversación, con quién hablabas, qué le contaste, cómo te respondió la otra persona o las otras personas, si era una o era más de una, de qué tema hablaron, con qué actitudes se comunicaron, había una actitud cordial, había disposición para transmitir mensajes o era un simple compromiso, tenían alguna intención especial tanto tú como las otras personas cuando se comunicaron. Piensa en general cómo era la situación. ¿Tuviste problemas para expresarte o comprender lo que te decían? ¿Hablaste en español? ¿Qué necesitas para comunicarte, para transmitir un mensaje lingüístico? Sonido, letras, un plan para organizar tu discurso, cómo piensas en todo lo que necesitas para comunicarte y luego empleas todos esos recursos al mismo tiempo. Ahora, en segundo lugar, por favor imagina que las ondas sonoras del habla son como una nube de vapor o una masa gaseosa inabarcable que se te va de las manos cuando intentas asirla. Si fueras un científico o un químico, ¿qué necesitarías para estudiar una masa gaseosa o vaporosa? ¿Cómo te imaginas que hicieron los científicos pioneros en el estudio de los gases? ¿Será que se requiere de un proceso especial de comprensión para poder estudiar estos fenómenos? ¿Cómo entendieron el funcionamiento de algo que no sabemos siquiera cómo se puede definir? Para usar un ejemplo de la ciencia, pensemos en la reflexión que hace Jan Golinsky al respecto de los cambios que sobrevinieron con el desarrollo de la química en su artículo incluido en el Cambridge History of Science. De acuerdo con Golinsky, algunos académicos han identificado que el paso clave para llegar a una nueva teoría de la combustión estaba en el hecho de que se acordó que el oxígeno de la atmósfera tenía un rol verdadero y que el principio de combustión del flogisto había sido descartado. Alternativamente, Lavoisier había sido reconocido por su novedosa comprensión de la composición química y su definición muy pragmática de un elemento como producto de los mejores métodos disponibles para analizar la materia en su época. Esto es que el reconocimiento del estado gaseoso de la materia había sido tomado como una innovación decisiva. El hecho de darse cuenta de que las sustancias podían convertirse en gases con la adición de calor sin cambiar sus propiedades y su naturaleza química fue un verdadero boom para el desarrollo científico. Y por supuesto la comprensión del mundo. Además, se había afirmado que había un descubrimiento crucial y era la insistencia en la conservación de la materia en tanto que sufre cambios químicos, una ley descubierta por el uso y la precisión balanceada y la representación formal de las ecuaciones químicas. Además, cabe resaltar que Golinsky hace el recuento de una especie de sustrato o background para poder llevar a cabo estas nuevas visiones al respecto de la materia que a la postre sostendrían en buena medida el conocimiento necesario para los descubrimientos en esta rama de la ciencia. Ahora bien, establecida esta comparación con el aspecto lingüístico, nosotros podemos imaginar que cualquier flujo de discurso, cualquier pronunciación, emanación lingüística puede compararse con esta especie de nube vaporosa o nube gaseosa
a la que también se tendrían que haber enfrentado los químicos del siglo XVII y XVIII. Podemos trasladar este razonamiento de la comprensión del lenguaje para tratar de entender el funcionamiento de una lengua y cómo tuvieron que desarrollarse nuevas visiones de los fenómenos lingüísticos, cómo tuvieron que desarrollarse nuevos recursos, nuevas estrategias, cómo implementar conceptos para intentar describir o explicar los fenómenos lingüísticos. Si tuvieras que describir aspectos del lenguaje que hablas, ¿qué necesitarías para explicar, para clasificar los componentes de lo lingüístico, los eventos, los movimientos, las dinámicas asociadas a tus actos de comunicación? Si el lenguaje fuera una especie de nube vaporosa, ¿cómo atraparías a la nube de vapor del lenguaje para analizarla? ¿Acaso es posible? Considero que esta imagen que incluyeron los editores de Saussure en su curso de lingüística general es una metáfora visual muy elocuente. Aquí Saussure, cuando coloca esa imagen, está hablando de la sustancia fónica y habla de que pues no es más fija ni más rígida y que se adapta a la forma del pensamiento, que es como una materia plástica que se divide a su vez en partes distintas para suministrar a los signos los significantes que el pensamiento necesita. Y entonces la metáfora visual lo que propone es casi hacer una tarea que por lo menos en su tiempo parecía muy difícil, y era poner puertas al campo, es decir, cómo ibas a subdividir en unidades la sustancia fónica del habla para tratar de describirla de la manera más coherente posible, dada que esa es la misión de las empresas científicas, tratar de explicar el mundo de manera coherente bajo un sistema lógico de reglas que, por lo menos en la visión más clásica de la ciencia, busquen llegar a la verdad, o en la visión más moderna de la ciencia, busquen crear un paradigma constructivo que permite el avance de la ciencia normal. Ahora bien, puesto que no podemos tomar la sustancia fónica y medirla por medios ordinarios, y cuando empezó a desarrollarse la lingüística no había los recursos suficientes en el estudio de la acústica como para capturar las ondas sonoras, habría que explicar el lenguaje mediante otros recursos. Uno de los recursos más relevantes que trajo la visión moderna de la lingüística es la división en niveles lingüísticos de la materia sonora, de la materia fónica y de cualquier manifestación del lenguaje. En cualquier manifestación lingüística hay muchísimas cosas ocurriendo al mismo tiempo en una emisión de sonido, en una palabra, en una unidad cualquiera hay un montón de cosas ocurriendo en múltiples dimensiones y que pueden describirse y que pueden aportar todas al mensaje. Por ejemplo, David Crystal en su enciclopedia Cambridge del lenguaje utiliza un ejemplo muy sencillo y muy práctico y dice que en un saludo simple ocurren muchísimas cosas al mismo tiempo, a pesar de que el saludo se pueda limitar a una oración muy reducida como ¿cómo estás? Se resalta, por ejemplo, que el orden es muy relevante. Si tú dijeras ¿estás cómo?, probablemente romperías la dinámica de coherencia, probablemente romperías la comunicación y dejarías a tu interlocutor con una sensación de desasosiego, desconcierto, porque no sabrías si estás bromeando con él o ella, o si estás dañado, o si tienes algún problema para comunicarte en el momento, o estás sufriendo un padecimiento físico que no te permita articular de manera adecuada y en el orden esperado
por la costumbre que todos tenemos de saludarnos de cierta manera. Recordemos que el lenguaje, a final de cuentas, es una cuestión convencional. Ahora bien, puesto que no podemos analizar esa oración en todos los niveles al mismo tiempo, porque no podemos observar todos los hechos que están ocurriendo de una vez, tendremos que dividir el problema por partes, y eso fue lo que se le ocurrió a los primeros lingüistas profesionales: dividir el problema en partes y atacar cada parte con lo que se conocía que podía funcionar en ciertos dominios. Por ejemplo, si quieres descubrir rasgos relacionados con la sustancia fónica, pues probablemente tengas que hacer mediciones sonoras o puedas enfocarte en aspectos como el tono, el volumen, el acento. Es cierto que el tono con el que profieres una oración, con el que vocalizas, dice mucho o expresa mucho de cuestiones emocionales que quieres expresar, pero que el lenguaje articulado en ocasiones no expresa más que mediante la subida y bajada de tonos. También se habla de un plano pragmático. En este caso, abarcaría las cuestiones relacionadas con la relación social, con la relación práctica, con el acto de habla que se está ejecutando en el momento. Si estás saludando, probablemente sea muy inadecuado que des el mismo saludo a la hora de despedirte, o que ya al medio de la interacción apenas se te ocurra saludar como si estuvieras llegando. Eso no corresponde con las reglas normales de la interacción comunicativa ni con las reglas establecidas mediante la socialización. También es cierto que escogimos un tipo de palabras y no otras. Escogimos decir, por ejemplo, ¿cómo estás? Y no elegimos un ¿cómo le va? ¿Cómo te va a ti? ¿Qué pasó? Cuando podrías elegir otros tipos de saludos. Estas elecciones están a la vez determinadas por la situación comunicativa en la que te envuelvas, con quién, por supuesto. No vas a saludar con la misma familiaridad a alguien a quien le tienes mucha confianza y a quien conoces muy bien que a alguien que no conoces tan bien o que representa una autoridad, o que simplemente tienes que establecer una distancia respetuosa porque no es parte de tu círculo social. Por supuesto, esto repercute en la elección de palabras, y una palabra, cuando la cambias, pues te cambia el significado de la estructura oracional que estés construyendo. No es lo mismo estar que pasar, aunque podrían asemejarse en cierto sentido por la relación semántica que guarden esas dos palabras en este contexto, en esta situación. De acuerdo con lo que dice Crystal, en el momento en que tomas conciencia de todas las cosas que están ocurriendo en tus enunciados, empiezas fácilmente a reconocer la existencia de muchos hechos. Probablemente tengas alguna conciencia, pero ya ponerse a describir los fenómenos es otro asunto que requiere una especie de visión especial en la que seas capaz de desprenderte un poco, de tomar cierta distancia entre lo que dices y cómo analizas lo que dices. Finalmente, ese es el trabajo de los lingüistas: analizar los hechos del lenguaje que suceden en la comunicación entre las personas, en las situaciones del mundo, en los eventos y en las dinámicas. De acuerdo con lo que dice Crystal, una vez que enfocas un tipo de hechos, por ejemplo, hechos sonoros, pues descartas un poco la visión de los otros hechos. No te enfocas tanto en el orden abstracto de las palabras o en la elección de una palabra sobre otra, ni te enfocas en tratar de descifrar qué significan las palabras, y a lo mejor tampoco te enfocas en la construcción interna de una palabra. Por ejemplo, podríamos considerar que si dices ¿cómo estás? Y lo consideras desde el punto de vista sonoro, no vas a ponerte a pensar en que estar es un verbo en segunda persona, o porque pensarías que lo dices en segunda persona y no en primera.
qué relación guarda el estás con el cómo, qué tipo de palabra es cómo, por qué las proferiste en ese orden y no a la inversa. Tienes que poner un signo de interrogación al final, solo cuando hablas, solo cuando escribes. Todos esos aspectos quedarían fuera si lo que a ti te interesa analizar es el puro sonido y la entonación. Es decir, si lo que te interesa es enfocarte en si el cómo estás es amigable por el tono de voz, o si es un cómo estás más neutro, o si es un cómo estás indiferente, o si simplemente es ordinario, o es un cómo estás con una emoción negativa en su entonación. Esto se nota mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera y que ya tenemos una lengua nativa bien desarrollada, porque empezamos a comparar las estructuras gramaticales en un momento y luego hay días que nos dedicamos a aprender vocabulario, es decir, asociar significados con determinadas construcciones morfológicas llamadas palabras, o hay ocasiones en las que nos enfocamos en estudiar verbos y conjugaciones y esto iría más de el lado de lo morfológico, o hay días en que simplemente nos dedicamos a pronunciar, a interiorizar, a aprender los fonemas de otra lengua que no existen en nuestra lengua y que por ciertas razones pues, son extraños. Por eso las clases de lenguas extranjeras o L2 suelen ser un gran laboratorio para estudiar la importancia de la segmentación en niveles lingüísticos de una lengua. Pero ¿es que acaso podemos escapar a esta alternativa de dividir las manifestaciones y los hechos lingüísticos en niveles? De acuerdo con lo que dice Francis Ketamba en su libro introductorio a la morfología, idealmente, el análisis lingüístico se espera que proceda enfocándose selectivamente en una dimensión de la estructura del lenguaje y que haga ese enfoque vez a la vez en cada uno de los niveles antes de pasar a otro nivel que esté arriba o que esté abajo de el que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos estudiando el nivel fonológico, idealmente deberíamos alcanzar luego el análisis morfológico, que se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras, y luego tendríamos que estudiar el nivel sintáctico, que se encarga del estudio de la estructura oracional, y luego pasar del nivel sintáctico al estudio del nivel semántico, que se encarga de estudiar los significados lingüísticos. Tradicionalmente se asume que los niveles lingüísticos están ordenados de manera jerárquica, con la fonología al fondo y la semántica en la cima. La tarea del analista consiste en producir una especie de descripción del lenguaje que funcione en niveles separados, en enfoques separados, primero en la pronunciación, en la emanación de sonidos y que vaya subiendo hasta describir las cuestiones relacionadas con el significado de las palabras o de las oraciones. Por ejemplo, al principio era censurable que en el análisis lingüístico se estudiara primero lo semántico y luego se pasara a lo fonético, a lo fonológico y se fuera alternando. Esto tiene que ver con que la separación de niveles se volvió casi una cuestión doctrinal y dogmática en los estudios lingüísticos, sobre todo porque ofrecía una estabilidad de comprensión muy alta. Cuando tú divides, tienes más control sobre las parcelas que divides, y para el estudio científico era lo mismo, había más coherencia en el estudio fonológico, se podían establecer comparaciones, oposiciones, había rasgos complementarios entre un fonema y el otro, por ejemplo, entre una F y una B, o entre una B y una P, porque la B tiene lo que no tiene la P y la P tiene lo que no tiene la B, que una tiene sonoridad y la otra es sorda y ambas son consonantes y en esos rasgos son equiparables, pero en otros son
contrastadas. Esto ofrece una mayor comprensión de los fenómenos. Sin embargo, conforme se va subiendo de nivel, la comprensión se reduce porque, por ejemplo, en la morfología puedes tener morfemas que cumplan una misma función, pero que tengan una forma distinta. Si dos morfemas cumplen una misma función y tienen formas externas distintas, se denomina alomorfos. Esos dos morfemas serían alomorfos entre sí y serían alomorfos del morfema que tiene un determinado significado. Pongamos, por ejemplo, el morfema I, que es un prefijo y como prefijo se antepone a la base de una palabra. Si tú dices ilegal, estás expresando que algo no es legal. ¿Cómo expresas ese significado? Añades el I y esa I más el legal suman dos significados y significa no legal. Bueno, ese I es un alomorfo de in. ¿Por qué? Porque también puedes utilizar el alomorfo in para expresar el mismo significado de negatividad de no. Por ejemplo, en insalvable. Si algo es insalvable es que no se puede salvar y por lo tanto ese in aporta el significado de lo negativo o de lo negado. I e in cumplen la misma función, pero tienen una forma externa, una forma de palabra distinta y configuran su relación con la base legal o con la base viable de maneras distintas. Una añade una n y la otra no. Entonces, ambas formas representan al mismo morfema. Significan lo mismo, pero no suenan igual, ni se escriben igual, ni tienen los mismos fonemas. Y así las cuestiones se van haciendo más complejas. En el nivel del significado, muchas cosas ya no tienen coherencia y tienes que ir reajustando los puntos de vista incluso para salirte del ámbito de la lingüística y estudiar problemas como la ambigüedad, la incoherencia o estudiar problemas incluso relacionados con lo filosófico, porque cómo podemos relacionar el pensamiento con el lenguaje o cómo podemos tener todos en la mente ciertas imágenes conceptuales que compartimos pero que definitivamente no son idénticas. Esos problemas ya exceden la visión de los niveles, porque los niveles trata de enfocar desde lo más sencillo y lo más coherente esta división del estudio. Dice Francis Katamba que la insistencia metodológica en la separación de niveles era muy propia de las corrientes de estudio estructuralistas. Trataban de describir los rasgos mínimos de funcionamiento de las estructuras lingüísticas, trataban de hacer una descripción pormenorizada, coherente, en la que las relaciones funcionaran e incluyeran a todos los elementos del sistema, a todas las palabras, que establecieran la mayor cantidad de oposiciones disponibles, que funcionaran articuladamente todos los rasgos abstractos del lenguaje y demás. A pesar de todo, y como ya les decía, pues tuvieron que reconocer que en las aproximaciones morfológicas pues había unas estructuras internas mucho más intrincadas y mucho más complicadas de reconocer, de describir y por supuesto de explicar su funcionamiento. Y a pesar de que sí hay ciertas regularidades como las unidades que llamamos morfemas, que son las unidades más pequeñas de significado gramatical o de significado funcional o de significado léxico, a pesar de ello tienen muchas variaciones externas en la forma en que se escriben o en la forma en que se relacionan con otros morfemas. Por supuesto, la idea de la separación de los hechos lingüísticos en niveles tiene la finalidad básica de descubrir cómo funciona el lenguaje. Y por supuesto trata de describir y explicar los elementos de cada nivel,
así como trata de simplificar las tareas del lingüista para analizar los hechos del lenguaje. Básicamente esos son los niveles lingüísticos, las diferentes facetas o estratos de organización lingüística. Cada nivel tiene sus propias técnicas para ser estudiado, cada nivel tiene sus propios procesos, sus propias herramientas adecuadas a tratar de describir hechos pertinentes para cada uno de ellos y que arrojen información después de la investigación a los analistas del lenguaje. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que el hecho de analizar un nivel nos va a hacer que enfoquemos ese nivel y sus procedimientos específicos mientras descuidamos otros procesos en otros niveles. Si nos enfocamos en el estudio fonético, descuidaremos el estudio morfológico, el sintáctico y el semántico. Si estudiamos el nivel semántico, descuidaremos el estudio fonológico principalmente, luego el morfológico y probablemente también el sintáctico. Una de las aplicaciones más productivas e interesantes de la división en niveles lingüísticos tiene que ver con la comparación de lenguas, tanto en el aprendizaje de lenguas extranjeras como en la traducción y la creación de gramáticas. El análisis de los patrones de funcionamiento y de las estructuras lingüísticas nos permite comparar esa estructura con otras estructuras de otras lenguas y establecer las relaciones de semejanza o de diferencia entre ambas en sus aspectos más profundos. Por supuesto, y esto es insistente, siempre hay que tener en cuenta que la división de los hechos del lenguaje en sus niveles de análisis es una especie de constructo artificial necesario para la indagación, la comprensión y la explicación de los fenómenos lingüísticos. Y esa aplicación de un enfoque artificial siempre tiene consecuencias. En ocasiones analizaremos muy bien la estructura gramatical de un enunciado, pero descuidaremos lo fonológico y puede ser que lo fonológico sea más relevante y más pertinente para tratar de comprender el mensaje. En ocasiones va a ser más importante analizar el nivel de relación que establecen quienes se comunican y no tanto lo que dicen, que correspondería al ámbito sintáctico, al semántico o incluso al morfológico. Por ello, los enfoques modernos tratan de incluir de ciertas maneras y con ciertas estrategias interrelaciones entre los diversos niveles. No descuidar un nivel, no encerrar en un compartimento estanco lo correspondiente a la fonética y en otro compartimento a la fonología, y en otro compartimento a la semántica, en otro compartimento a la morfología, sino procurar que las relaciones se establezcan de arriba hacia abajo y viceversa, que tengamos el reconocimiento del valor semántico de un morfema, por ejemplo, que tengamos en cuenta su característica fonológica para poder entender por qué se relaciona con otros determinados fonemas y morfemas, cuando parecería que eso no tendría coherencia en el nivel morfológico, pero sí la tendría en el nivel fonológico, y eso explicaría la posibilidad de ciertas relaciones. Pongamos por caso el verbo oír, que en español se conjuga yo oigo, la primera persona, tú oyes, la segunda persona, y él oye, ella oye, la tercera persona. Y entonces vemos que hay un patrón morfológico que no es estable porque solo se conserva la O, y de acuerdo con las reglas del sistema morfológico del español no podríamos separar esa O y considerarla un morfema solitario. En cambio, tendríamos que considerar toda la palabra, toda la conjugación y buscar si hay morfemas, gramemas que describan rasgos de la conjugación y por qué hay tantas variaciones en el ámbito fonológico que tienen que ver con el yo oig y con el yo hoy, con esa primera parte de la palabra, hoy,
y oig, que a la vez se transforman en oy, ¿no? Porque hay una sonorización, porque hay una palatalización, etc. Por ello, desde la lingüística del siglo XXI, lo que se recomienda ya es más bien tratar de hacer enfoques que incluyan los diversos niveles en interrelaciones lo más coherente posibles y que esas interrelaciones pues puedan decirnos algo al respecto del funcionamiento del lenguaje como una especie de estructura global. I'm right here to stay when I'm old and grey. I'll be right in my prime, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. I'm right here to stay when I'm old and grey. I'll be right in my prime, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. ¿Cuántos niveles hay y cómo podemos trabajar con ellos? Antes de continuar, sería bueno recapitular las definiciones de cada uno de los niveles tradicionales de la lengua y procurar definir en breve de qué se encarga cada uno de esos niveles. En primer lugar, la fonética es el estudio de los aspectos físicos de los sonidos del habla. Trata de describir los gestos, los movimientos de la lengua, de los labios y de otros órganos articuladores que permiten producir diferentes sonidos del habla y bueno, eso sería en específico la fonética articulatoria. También la fonética estudia con ayuda de tecnologías apropiadas, sobre todo derivadas de el estudio de la física y del estudio de la informática, para llevar a cabo análisis de las características de las ondas sonoras producidas en las articulaciones de los diferentes sonidos de una lengua. Y este campo tiene un subcampo que se denomina fonética acústica. Por otra parte, la fonología se encarga del estudio de las abstracciones sistemáticas de los sonidos de una lengua. La fonología estudia fonemas, que no son sonidos, sino solo son las representaciones generales de sonidos de un sistema lingüístico, de una lengua específica, y que funcionan en relación con otras representaciones de sonido de su misma lengua por contraste o por compartir determinados rasgos. Cuando cambia un rasgo, cambia el fonema, se diferencia de otro, a veces cambia más de un rasgo y eso va separando a unos de otros fonemas. Y hay determinadas normas sistemáticas para conectar fonemas en ciertas lenguas. Por ejemplo, en español hay fonemas con los que no podemos terminar palabras. Por ejemplo, con la ñ no podemos terminar una palabra en ñ. O que estudia por qué hay determinadas relaciones fonológicas entre ciertos fonemas, ¿no? Porque la N se relaciona de una determinada manera, bueno, la N se relaciona de una determinada manera con los sonidos guturales o con otros sonidos correlacionados. Y lo que se procura es dar una descripción sistemática del funcionamiento de la lengua. Recuerda, la fonología no trabaja con sonidos, solo trabaja con una representación generalizada de un sonido, de una manifestación acústica, que esa es objeto de estudio de la fonética, porque la fonética sí registra sonidos
mide la acústica, las ondas sonoras, establece patrones y hace representaciones, por ejemplo, espectrográficas del sonido. Por otra parte, aquí viene un salto importante en los niveles y un salto conflictivo, porque por lo menos en la lingüística de tradición anglosajona se denomina a la siguiente rama gramática. Y en la gramática incluiríamos el estudio tanto de las estructuras internas de las palabras, lo que en la tradición hispánica denominamos analogía o morfología, y también incluiríamos dentro de la gramática el estudio del orden y la organización de las palabras para producir oraciones, que sería la sintaxis. Es una cuestión de enfoques y es una cuestión de preferencias teóricas que tenga cada formación, cada escuela de lingüistas. En la tradición anglosajona lo más común es denominar gramática e incluir ahí la morfología y la sintaxis. En la tradición hispánica también es aceptada esa definición de gramática, pero hay otras escuelas que estudian la morfología por una parte, la sintaxis por otra, y también establecen un estudio, como decíamos, incluyente de ambos niveles, porque ciertamente ambos niveles son codependientes, pero hay unas cuestiones muy específicas del nivel morfológico y otras muy específicas del nivel sintáctico. Entonces, si quisiéramos definir de manera general qué es la gramática, tendríamos que decir que es el estudio de las estructuras, de las unidades, de las funciones y de la organización de las palabras para producir estructuras oracionales que a lo mejor suelen tener un significado, suelen ser adecuadas gramaticalmente en el sistema de una lengua. Y aquí especificaremos, la morfología se dedica al estudio interno de las estructuras de palabra, estudia las relaciones entre morfemas y cómo construyen palabras, y la sintaxis se encarga de estudiar las organizaciones y las funciones que adquieren esas palabras cuando se relacionan unas con otras para construir oraciones que tienen un determinado significado. Por otra parte, la semántica es el estudio del significado que tienen las construcciones oracionales, las estructuras oracionales o las estructuras de las palabras. Es decir, estudia por qué se asocia un determinado concepto con una determinada estructura lingüística y cuando hay determinadas variaciones en esas relaciones entre el significado y la estructura lingüística. Sin embargo, aquí ya empiezan unos problemas muy grandes que rebasan incluso al estudio lingüístico, porque el estudio lingüístico, en esta perspectiva de la visión compartimentalizada del fenómeno del lenguaje, suele dejar fuera las razones que le otorgan al significado su significado. ¿Con qué me refiero a esto? Que la semántica lingüística no explica cómo es que todos tenemos en la mente la misma idea de algún concepto. Las investigaciones durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los campos de la psicología, de la ciencia cognitiva y de la filosofía, mostraron o reflexionaron al respecto de por qué todos comprendemos qué es un perro, aunque en la cabeza de los individuos, de cada uno de nosotros, no tengamos la misma imagen de un perro, no tenemos el mismo perro exactamente igual en nuestra imagen mental del concepto de perro. Sin embargo, todos podemos comprendernos si uno le dice al otro, mira qué bonito perro. Ese terreno ya rebasa el estudio de la semántica lingüística, que más bien procuró en su desarrollo más floreciente y productivo que se dio a mediados del siglo XX tratar de
incorporar una serie de rasgos definitorios a las palabras, que llamó semas, sememas, archisememas. Trató de hacer una especie de sistema que funcionara por sí mismo. Por supuesto, esto funciona sobre todo en la investigación con la automatización. Por ejemplo, los buscadores de internet o esos programas de conversación que producen oraciones aleatorias. Ahí sí funciona. Y funciona para explicar, por ejemplo, muchas construcciones sintácticas, digamos de manera cooperativa. Ahí hay un estudio sintáctico semántico y funciona en esa llamada interfaz. Sin embargo, cuando el problema del significado rebasa esos ámbitos controlados que permiten estudiar los niveles, se va a otros terrenos como el terreno de la pragmática, que estudia el lenguaje en el uso real, y el estudio de la filosofía del lenguaje, el estudio psicológico, y como vemos ahí ya el significado se amplió tanto que parece que necesitaremos aprender mucho más que solo descripción lingüística para decir algo al respecto del significado. Ahora bien, una pregunta relevante sería, bien, ¿cuándo paramos de hacer divisiones en niveles? Cuando ya no hay más niveles que analizar. Y esta es una buena pregunta, porque si uno va subiendo, pues podría ser una división ya no en oraciones, sino en textos o en secuencias de textos o en discursos incluso, o incluso podrías estudiar hasta eventos, actos completos de comunicación. Pero eso ya no le corresponde al estudio lingüístico, sobre todo porque el enfoque ya no está centrado en la estructura del lenguaje, sino en lo que rodea a la estructura del lenguaje, en lo que le permite funcionar, pero que también tiene su propio campo de desarrollo, su propio dominio. Es decir, si estudiamos cuestiones relacionadas con la comunicación, tendremos que tener en cuenta muchos factores que ya rebasan lo lingüístico y se enfocan, por ejemplo, en el lenguaje no verbal, en la proxémica, en lo paraverbal, en los tonos, que eso bien podría tener relación con lo fonético, pero vean cómo la relación ya no está en orden, ya no es una relación jerárquica, sino que interviene en muchísimos niveles que interactúan de maneras que suele ser muy difícil de escribir. Se necesitan otro tipo de herramientas para analizar estas cuestiones y por lo general ya no se admite que sean propiamente lingüísticas, dado que lo lingüístico tiene sus propios problemas. Por eso se considera que cuando una teoría de la lingüística, una perspectiva de estudio, propone demasiados niveles, ya no suele ser funcional. Se vuelve muy difícil tratar de describir, establecer y sobre todo tratar de explicar las relaciones entre las unidades y los elementos de los niveles y entre las propias unidades del mismo nivel. ¿Por cuál nivel empezamos entonces? Como dice David Crystal en su artículo sobre los niveles lingüísticos, ¿hay acaso una dirección mejor que la otra para comenzar con el estudio del lenguaje? ¿Hay acaso un marco de referencia para empezar a usar los niveles, de partir de uno hacia el otro? Como decía previamente, pero ahora profundizo, hay lingüistas que trataron de imponer la idea de empezar desde los niveles más bajos, los niveles del fondo, como lo fonético y después el nivel fonológico, hasta ascender a hacer descripciones en el nivel de la semántica. Esto lo proponía, por ejemplo, los lingüistas del estructuralismo americano, en particular su paladín, Leonard Bloomfield, quien afirmaba que era coherente, lógico y pertinente estudiar primero los niveles del fondo, la fonética, e ir ascendiendo poco a poco hasta poder describir hechos de niveles superiores, de la fonética a la fonología, de la fonología
a la morfología, de la morfología a la sintaxis y de la sintaxis a la semántica. Y desde este punto de vista es importante resaltar que cada uno de los niveles se analiza con sus propios procedimientos y funciona aparte de los niveles que están tanto arriba como abajo del nivel que estemos estudiando. Por supuesto, esto es inviable en muchos sentidos, dado que no se pueden estudiar por separado muchos fenómenos. Hay fenómenos que adquieren una interpretación errónea si se enfocan solamente desde un nivel de estudio, por ejemplo, el estudio semántico, si solo se enfocara desde la semántica, aún con todo lo anteriormente estudiado de los niveles inferiores a la semántica, no podría considerarse en un compartimento aparte. Además, si se empieza a estudiar el aspecto fonético, puede que te lleves décadas estudiando las estructuras fonéticas que a su vez se van renovando y perfeccionando, las estructuras fonológicas, las comparaciones, todo eso puede llevar décadas, vidas enteras de estudio, y si nunca te enfocas en terminar, sería imposible, ¿no? Sería imposible describir un nivel perfectamente y pasar a los otros, ¿no? Además que hay fenómenos que pueden llevar muchísimo tiempo de estudio y informantes que no puedes tener todo el tiempo en el laboratorio, sobre todo en las cuestiones de fonética que requieren el análisis de los sonidos que profieren los hablantes. Entonces parece muy inviable desde la visión de Bloomfield, que fue un lingüista que ya pues ha pasado mucho tiempo de cuando trabajó, tenía otra concepción del estudio lingüístico y fue muy importante en aspectos teóricos, pero ciertamente en las cuestiones prácticas pues ya es un poco agua pasada, ¿no? La idea es que tomemos determinados presupuestos con mucho cuidado, ciertas nociones, ciertos prejuicios o presupuestos de otros niveles del lenguaje que no estemos analizando, pero que contribuyan a comprender de manera efectiva el nivel que sí estamos analizando. Por ejemplo, si estamos analizando el nivel sintáctico, tendremos que asumir determinados problemas y determinadas categorías del nivel morfológico que la misma morfología no ha podido resolver, pero que pues mientras no obstruyan las interpretaciones coherentes de mi estudio sintáctico, pues no tendré problema con ello, siempre y cuando sepa manejar este riesgo. Por supuesto, este es un ejercicio común en la labor de la ciencia y no parece nada extraño, siempre y cuando pues no se llegue a niveles demasiado profundos de descripción, porque ahí parece ser que los presupuestos importan mucho más, entre más minucioso sea el análisis o entre más cuestiones quiera abarcar. Por ejemplo, Chomsky, que quiere describir el funcionamiento de la capacidad lingüística de todas las lenguas de todos los seres humanos, o al menos esa era su postura cuando era más joven, pues va a tener problemas porque el problema es grande, ¿no? El problema es tan grande que requiere una solución titánica. Y bueno, si tú no tomas en cuenta determinados aspectos del lenguaje, cuando profundices más, lo más probable es que esos aspectos salgan y te muestren errores. Pero, insisto, esto ocurre en todos los campos del saber. Entonces, parece ser que la solución adecuada será tratar de hacer una interrelación entre los niveles y entender que podemos estudiar cada uno de los niveles con determinadas estrategias especiales, ¿no? Hay estrategias especiales para el estudio fonético, determinadas estrategias especiales para el estudio fonológico, determinadas estrategias especiales para el estudio morfológico, determinadas estrategias especiales para el estudio semántico y para los niveles que ya rebasen esta clasificación. Por supuesto, se busca interrelacionarlos. ¿Eso es difícil? Sí, es muy difícil, pero se puede. Se habla ahora de la interfaz. Y ciertamente hay una corriente lingüística inglesa que ya venía de la voz de John Rupert Firth, lingüista célebre de Inglaterra, ya venía proponiendo que
A él lo que le interesaba era enfocar lo significativo del lenguaje y creó precisamente una escuela, un enfoque de estudio que algunos han dado en llamar lingüística post-firtiana o firtiana. Se enfoca en la funcionalidad del significado. A él lo que le importa es cómo funcionan todos los recursos gramaticales, fonológicos, fonéticos, incluso gráficos, para significar algo y cómo ese significado se relaciona con el contexto. Es una cuestión muy interesante que no trataremos aquí, pero la línea comienza con Firth y yo me atrevería incluso antes decir que comienza no en el terreno de la lingüística, sino en el de la antropología, con uno de los maestros de Firth, que fue el famoso etnógrafo antropólogo, uno de los padres de la antropología contemporánea, Bronislaw Malinowski, el polaco, quien propuso la idea del contexto de situación, donde pues lo importante relacionado con un mensaje lingüístico era también todo lo que rodea a ese mensaje lingüístico, por ejemplo, la situación en la que se profiere, ¿no? Cómo interviene el contexto en la elección de determinados signos lingüísticos. Esta idea la recuperó John Rupert Firth y trató de incluirla en su estudio de la lingüística. Entonces, para esta postura, pues lo que importa es tratar de relacionar todo con el significado. Es una postura atomista, si queremos verla desde un punto de vista filosófico. Y la metáfora que usaba Firth para describir este problema, o esta solución más bien, era tratar de ver la lingüística, los niveles lingüísticos, como que pudiéramos desplazarnos en un elevador en 2 dimensiones. Sin embargo, y como comenta Crystal al cierre de su artículo, esto no sería suficiente porque el estudio de los niveles lingüísticos más bien tendría que emplear no una metáfora bidimensional que nos hable de unas coordenadas X y Y, sino de unas coordenadas X, Y y Z, que sea una especie de espacio tridimensional en el que nos movamos, y aún así, sinceramente, yo pienso que la metáfora se queda corta, porque hay fenómenos que atraviesan capas de análisis interrelacionadas, pero que tienen una sutileza de relación que no podemos describir adecuadamente con ciertos métodos que tenemos hoy en día. Recapitulamos, pues el estudio de los niveles lingüísticos se refiere a que podamos dividir todos los fenómenos lingüísticos en ciertos niveles jerárquicos que nos permitan estudiar determinados aspectos concretos de cada uno de esos espacios que dividen los niveles. Hay un espacio, un compartimento que estudia lo fonético, que se refiere al estudio del sonido, del lenguaje, desde determinados puntos de vista y generalmente midiendo cuestiones físicas y cuestiones sonoras. Está el ámbito fonológico, que se refiere al estudio de las relaciones, de las representaciones de sonido que funcionan de manera sistemática en una lengua. Por ejemplo, en la lengua española hay una fonología del español, hay una fonología del inglés, una fonología del tagalo, una fonología del suomi, una fonología del ruso. Bien, la morfología, que podría considerarse como un ámbito dentro del campo de la gramática general. La morfología estudiaría la estructura interna de las palabras, y esa estructura interna está conformada por unas unidades que llamamos morfemas, que son unidades mínimas de significado de la lengua. Puede ser significado gramatical o significado asociado a lo léxico, a un lexema. Tenemos el nivel sintáctico, que también puede considerarse como parte de la gramática, y ese nivel sintáctico se enfocaría en estudiar las relaciones de organización y orden que establecen las palabras para construir precisamente oraciones, ¿no? Y esas construcciones oracionales, estructuras oracionales, tendrán un determinado significado admitido en un sistema lingüístico.
ya sea que hay oraciones que tienen un determinado significado en español o en inglés, o como decía, en tagalo o en suomi o en ruso, ¿no? Las estructuras se van modificando dependiendo de cada lengua. Finalmente subimos al ámbito de la semántica, que estudia el significado, que establecen un concepto y una forma lingüística y qué relaciones pueden establecer dentro de otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, cuál es el significado de una oración, cuál es el significado de una determinada palabra, cómo se relaciona esa palabra con otras palabras para crear fenómenos como la sinonimia, como la antonimia, o fenómenos de ambigüedad cuando no distingues cuáles son las características que distinguen a una u otra palabra, y etcétera. If you catch me at the border